Bueno, ya nos estamos metiendo en la primera de las entrevistas esta mañana. Se ha lanzado una campaña justamente contra la violencia de género ante el aumento de casos que se registran por estas fechas, Navidad, fin de año, Año Nuevo. Estamos recibiendo a Mónica Botero, que es directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Mónica, gracias por acompañarnos, buenos días. Un gusto estar acá. Estaba leyendo un dato sobre esto, que es el tema que nos convoca, y me llamó la atención, ¿no? Dice la información que nos proporciona la producción que la policía reportó una denuncia por violencia de género cada 13 minutos, pero que en la última semana de diciembre esa cifra suele dispararse a un 25 a un 30% más. Sí. ¿Es así eso? Sí, esos son cálculos que sacamos en Mujeres con los datos de la policía. Lo aclaro porque en el Ministerio del Interior me dijeron, ay, pero esas cifras nosotros no las... fue un cálculo que hicimos. No, pero vieron reportes de años anteriores. Sí, claro, y nos dio una gran sorpresa comparar la cifra que teníamos del año pasado, mirando diciembre, y bueno, un poco en función de eso es que pensamos hacer una campaña para concientizar a los ciudadanos en estos días sobre los riesgos más altos que se corren, porque bueno, están las emociones como más a flor de piel, hay una intensidad mayor, una tensión mayor dentro de las familias, en muchos casos, en particular cuando se trata de parejas separados con hijos en común, se dan situaciones... Se da una situación de tensión, ¿no? Entre el tema de los chicos con quien pasan las fiestas, de qué manera. Sí, o parejas que rompieron hace poco y entonces esta situación pone en juego determinadas, moviliza, como dicen los psicólogos, entonces no podemos olvidarnos que el año pasado, solo en la madrugada de Navidad, se cometieron 3 femicidios y otros 3 durante los días siguientes, lo que llevó a que el presidente de la República de entonces declarara la emergencia en violencia de género. Lamentablemente esa declaración quedó por allí en los papeles porque después, digamos, no se instrumentó, pero bueno, queremos retomar un poco con anticipación, no vamos a evitar una situación que se pueda dar, pero sí llamar a la ciudadanía a que esté atenta, sobre todo porque estas situaciones nunca se dan de golpe. No es que una mujer que sufre un femicidio pasó algo de la noche a la mañana. Seguramente hubo indicios de que esto podía pasar. Hubo amenazas, hubo algunas otras situaciones de violencia previa. Entonces lo que estamos es alertando, no solamente a la persona que puede estar involucrada en una situación así, sino a quienes lo rodean, vecinos, familia. ¿El entorno se tiene que comprometer más en este caso? Sin ninguna duda. Yo creo que... Porque está esa frase instalada, sí, en temas de pareja no te metas. Sí, sí. Por suerte me parece que culturalmente hemos evolucionado desde ese lugar y hemos entendido que la violencia de género no es una cuestión de puertas para adentro, de una familia, es cosa de ellos, yo no me meto. Creo que el movimiento de mujeres desde hace muchos años ha machacado sobre esto. Creo que se suele criticar en estas cosas al manejo que hacen los medios. Yo en esto creo que los medios han sido grandes aliados. Vengo de ahí, lo puedo decir, lo siento ahora desde el otro lado del mostrador. Decir porque es necesario hablar de esto. Los colegas han acompañado mucho este proceso que se está haciendo y que es el de que todos asumamos que este es un problema de la comunidad, no es de puertas para adentro, ni que es una responsabilidad que tenemos todos, porque una mujer que está en una situación así, está en una situación también de gran inferioridad psicológica y física respecto a la otra persona y por lo tanto requiere del apoyo de quienes la rodean. ¿A dónde hay que llamar? ¿Cómo hay que recurrir o cómo hay que proceder tanto para una persona, una mujer que pueda llegar a ser potencialmente víctima de una situación extrema de violencia doméstica o que ya está padeciendo algunos indicios,
como para su entorno también. Sí. ¿De qué manera? Te quiero aclarar, Danilo, que sí. hay muchas mujeres. Hay con un énfasis importante en el interior del país, incluso en las zonas rurales, que sufren violencia doméstica de manera crónica, permanente. En algunos casos está tan naturalizado, tanto por ella como por la familia o por la cultura en la que se mueve, que ni siquiera lo puede identificar como tal. Estas conversaciones y el hecho de decirle, mirá que si venís te vamos a creer, pero además te vamos a apoyar, tú no tenés por qué estar sufriendo esto, son cosas que ayudan a no sentirse sola, a no sentirse que sos tú la que estás provocando la situación, bueno, un montón de cosas. El teléfono nuestro, que es el de Mujeres, es un teléfono nacional de orientación, escucha, apoyo, es el 0800-4141 y el asterisco 4141 si se llama desde celulares. Esto es para ver cómo se mueven, si es una persona no es la afectada, para ver qué derechos tiene, para conversar, para pedir ayuda si no es urgente. Si es una emergencia, se llama al 911. Pero además con esta campaña estamos tratando de popularizar, que todo el mundo preventivamente se baje la aplicación 911, que adentro tiene un botón de pánico que dice violencia doméstica y tiene un botón de pánico. La persona que necesite una ayuda inmediata lo aprieta y queda georreferenciada. La policía sabe exactamente dónde está y le va a dar una respuesta. También, si no puede hablar por teléfono, se puede hacer la denuncia online al Ministerio del Interior, en la página del Ministerio del Interior, que está habilitada para eso. En caso de los niños está la línea azul, el 0800 5050. Porque para muchas víctimas, o para el entorno de esas víctimas que quieren ayudarla, a veces también debe ser un poco difícil el tema de decir, bueno, quiebro definitivamente este cofre de silencio en el que estoy, hago la denuncia, tanto para la víctima o como para su entorno, pero muchas veces, a la mañana siguiente, esa mujer va a tener eventualmente que seguir en ese entorno. No, muchas veces hacer la denuncia implica que va a tener que cambiar su vida de manera drástica. Claro, al denunciar definitivamente... O dejar su casa o iniciar un proceso para que el agresor la deje, la casa, o trasladarse del lugar, cambiar a veces de ciudad, de pueblo, eso implica que los niños tengan que irse. Es muy difícil el proceso, por eso a veces lo más indicado no es la denuncia inmediata. Cuando son situaciones donde no hay un riesgo de vida, lo mejor es que consulte con nosotros, llamando al 0800-4141, le vamos a dar una entrevista con alguien de nuestro equipo, que son psicólogas o una abogada, una trabajadora social, que le van a dar el consejo, buscar la estrategia de salida y dar el apoyo que sea necesario. Claro, para estos casos, por ejemplo... Te aclaro, son 33 servicios en todo el país. Esto significa que si estás en Bella Unión, podés llamar al 0800-4141 y te van a decir a dónde tenés que ir en Bella Unión, o en Minas, o en Yung, donde sea. Claro. Y ahora que lo mencionas, en el caso de una mujer que definitivamente tiene que romper, tiene que quebrar con ese círculo vicioso en el que está inserta, y que eso le implica, por ejemplo, tener que irse de la ciudad donde está en el interior porque, bueno, ella, sus hijos están con un riesgo extremo de muerte eventualmente. ¿Se les ayuda desde InMujeres, por ejemplo, a reinsertarse en otro ámbito, en otra ciudad? ¿Se les da ese tipo de ayuda también? ¿Te imaginas que los recursos de InMujeres, tanto institucionales como presupuestales, no son así de importantes? Porque lamentablemente el problema es muy importante, afecta a miles de mujeres en todo el país. InMujeres tiene 3.500, este año atendió en seguimiento alrededor de 3.500 mujeres con niños, niñas, en general tienen hijos. Hay varias posibilidades.
siempre se busca una estrategia de salida que implique que ella y sus hijos queden en su casa, por supuesto, pero a veces no es posible, Sí. porque la única fuente de sustento es el agresor. Y si bien, evidentemente, tiene que seguir haciéndose cargo, a veces eso no es posible de lograr. Por otro lado, se busca que esté a salvo o pueda ser acomodada de una manera transitoria con familiares, amigos, vecinos. Y bueno, si hay un mandato judicial, hay un caso grave de riesgo de vida, sí, nosotros tenemos recursos habitacionales como para darle una respuesta. Y Mujeres tiene 4 centros 24 horas, 3 en zona metropolitana y 1 en el interior del país. Y también, bueno, están en algunos casos, no es lo ideal, pero cuando hay un mandato judicial tenemos alrededor de 50 personas entre madres, niños y niñas en hoteles, junto con población MIDES en algunos casos, que Claro. también tiene emergencias habitacionales. Claro. ¿Cómo cierra este 2020 en materia de violencia de género? Hablamos al inicio de la pandemia de los riesgos que habían para lo que podía ser una situación de confinamiento en un lugar donde se iban a prolongar las horas, con situaciones de violencia crónica muchas veces. Veíamos experiencias de otros países donde los números se disparaban en cuanto a situaciones. Sí. ¿Qué ha pasado en Uruguay? Bueno, creo que hay una gran diferencia con otros países en cuanto a que acá no hubo un confinamiento obligatorio, y cuando se convocó al confinamiento, además de ser voluntario, que tuvo un acatamiento muy alto, duró poco tiempo, fueron 2 meses como mucho. Y, por ejemplo, los niños volvieron a la escuela en un momento. Eso se abrió el comercio y, por lo tanto, mucha gente volvió a trabajar. Entonces, esto cambió bastante respecto a lo que pudo haber sucedido en otros países. Las situaciones no se dieron de manera dramática. De todas maneras, las situaciones de violencia doméstica siguen siendo un gran problema en Uruguay. Seguimos teniendo demanda, la justicia sigue estando desbordada de casos y de demandas, pero esto es una situación que viene de atrás. Y a veces es curioso porque resulta hasta paradójico que el hecho de que las denuncias aumenten y de que cada vez más mujeres acudan a pedir ayuda puede ser hasta bueno, porque sabemos que estamos desnaturalizando una situación que en otros casos quizá pasaban en silencio durante años, quizás toda la vida de una persona, y si bien no se cometía el femicidio, aquel disparate que se decía antes, que eran crímenes pasionales y todo eso, pero en los casos en que aún no sucedía el femicidio, era una vida de infelicidad, una vida insegura, con unas condiciones de salud mental y física tremendas, pero sobre todo una perpetuación de esa situación en la experiencia como hijos de las personas que después iban a repetir esas conductas, ¿no? ¿Y qué ha pasado con los femicidios este año? Este año tenemos oficialmente, estamos en los 15 femicidios. Es una cifra sensiblemente más baja que en años anteriores, donde un promedio de 25 o 28 se llegó a 30. Hay diferencias en los números oficiales del Ministerio del Interior, que son los que te estoy diciendo, con los de las organizaciones sociales, que generalmente no son tan estrictos en la tipificación. Pero notoriamente este año ha sido más bajo, y yo creo que también porque hubo una restricción de la movilidad por otros motivos. No creo que sea por... No es que hay un cambio conductual. No, ni creo que nuestra gestión haya operado de manera... Esas cosas creo que son procesos que llevan un tiempo para que sea un cambio, porque las políticas instrumentan un cambio. Lo que sí creo que es una manera muy efectiva de parar con esto, de aflojar situaciones y quizás, ojalá, hasta de evitar muertes,
es hablar de este tema, es hacer lo que estamos haciendo hoy y que también se haga en ámbitos comunitarios, familiares, que se esté alerta en los lugares de trabajo de compañeros, mujeres que puedan estar en una situación de riesgo y bueno, y muchas veces uno dice, ¿por qué no lo dije a tiempo, no? ¿Y la respuesta la justicia está dando la respuesta que ustedes quisieran? Bueno, la justicia está haciendo sus mayores esfuerzos, ¿no? La gente, los profesionales del Estado y también, ni que hablar, los técnicos de las organizaciones no gubernamentales, que son los que trabajan en los servicios nuestros, tienen unos niveles de compromiso muy altos con este trabajo. En los juzgados, por ejemplo, desde el principio yo hablé con la presidenta de la Suprema Corte ya en marzo, para pedirle que, por favor, instruyera a los jueces para que, si se vencía una medida cautelar, no permitieran que hubiera una desconexión de una tobillera o una perimetral quedara sin efecto. Ella me explicaba, ante mi inexperiencia sobre estos temas, que no podía darle esa instrucción, pero sí iba a ser una acordada, cosa que cumplió, recordándole a los jueces que por favor no dejaran pasar estas medidas, y de hecho eso no sucedió a pesar de la feria sanitaria y a pesar de que los juzgados y las fiscalías estuvieron cerradas mucho tiempo. La unidad de víctimas de fiscalía también estuvo muy comprometida con el tema. El problema es que, bueno, primero, no se han podido crear, bueno, se van a crear 3 de los juzgados especializados que marcan la ley de violencia, y creo que tenemos que trabajar mucho en el Consejo Consultivo de Violencia con los operadores de justicia para que se entienda que la violencia de género, y en particular la doméstica, es hoy una rama de la justicia y una especialización del derecho sobre la que tenemos que trabajar, y tenemos que formar a jueces y a todos los que trabajamos en este tema, que continuamente estamos requiriendo formación. Tengo que ir cerrando la entrevista. Este año se conoció la segunda encuesta nacional de prevalencia sobre violencia de género. ¿Qué datos gruesos te dejó ese trabajo? Bueno, que casi casi el 80% de las mujeres uruguayas en algún momento de su vida sufrió violencia de género. Es una barbaridad. Es un dato altísimo. Que casi un 20%, un 19,5%, sufrió violencia en los últimos 12 meses, y que casi 400.000 niños y niñas viven en hogares donde en el último año se sufrió violencia de género doméstica, en este caso. Por eso fue que, viendo estas cifras, el 25 de noviembre, el día que se conmemora la lucha contra la violencia de género, hablé con las autoridades de la educación, y el propio Robert Silva me acompañó en el acto, donde también estuvo el presidente de la República y, por supuesto, la vicepresidenta de la República, que es quien lidera estos temas en el gobierno por su compromiso de tantos años. Y el doctor Silva adelantó que van a cumplir el mandato de la ley 19.580, que indica que las autoridades de la educación tienen que incluir en su currícula, destinar horas a formar en prevención y en detección de violencia, tanto a docentes, que es algo que se venía haciendo, como en la currícula educativa, que se va a incluir en el programa de los liceos modelos que se van a iniciar este año. Muy bien. Mónica, muchas gracias por habernos acompañado este año. Sí. No esta mañana, sino este año, porque te hemos convocado muchas veces en este 2020 tan accidentado que hemos tenido, y siempre has tenido la amabilidad de acompañarnos para hablar de estos temas, de lo que yo coincido con vos, tenemos que repetir una y otra vez, ¿no? Para bueno, en definitiva, tratar de mejorar en este aspecto. Ojalá tengamos un 2021 mejor. Bueno, gracias a ustedes y al compromiso de Canal 10, que desde el día 1
en sus informativos y en sus programas ha abordado este tema. Siguen usando el banner donde ponen el número de teléfono al que dirigirse. Para nosotros es un apoyo muy importante. Los medios son fundamentales en esto. Gracias. Gracias, Mónica. Cerramos la entrevista con Mónica Botra.